Saludo a Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de Oxford, un gran experto en este tema de la pobreza. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches. Hola, Leo, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Oye, Gonzalo, interesantísimo el artículo que publicaste esta semana en el periódico Reforma. Salió la encuesta nacional de ingreso y gasto y esto permite ver si efectivamente este gobierno está haciendo su promesa de, con sus programas sociales, combatir la pobreza. ¿Cuál es tu conclusión? A ver, dos cifras que resumen y ahorita platicamos más en concreto. Efectivamente, las transferencias gubernamentales y las becas gubernamentales de 2018 a 2020, Leo, aumentaron 45%, lo cual es una buena noticia. Sí. El gobierno hizo un esfuerzo por aumentar, pero cuando tú ves por ingreso de las familias, ¿no?, a la población con menos ingresos, la transferencia se redujo 32%. O sea, se incrementó para todo el mundo 45% en promedio, pero para los más pobres se redujo la transferencia en 32%, lo cual quiere decir que la distribución de ese incremento de transferencias fue muy mala, Leo. Sí. ¿Y a qué se debe? Lo que estás diciendo es que está llegando a los más pobres, supongo que es el decil o el quintil más pobre, les está llegando menos ayuda del gobierno. Yo creo que hay muchas explicaciones. Una de ellas es focalizar a la gente más pobre, Leo, siempre ha sido un reto complicado en un país con tanta informalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes a la gente afiliada al IMSS o que ya tienes registrada al IMSS, y esas personas que no son las más pobres, es muy fácil darle una transferencia gubernamental. En cambio, a un adulto mayor, digamos, en la sierra de Tarahumara, en San Juan, Cancún, Chiapas, esa persona nunca tuvo registro del IMSS, no tienes forma fácil de encontrarla y por lo tanto hacerle llegar transferencias a la población más pobre en un país como México siempre ha sido un reto muy complicado. Si tú recuerdas, el programa Prospera Oportunidades hizo un esfuerzo muy importante de focalizar mejor. Era el mejor programa que teníamos para focalizar. No era perfecto, pero era el mejor programa que llegaba a la gente más pobre. Y ese programa se desmanteló. Entonces, la forma de focalizar, entiendo que fue un censo de bienestar que nadie sabe bien cómo se hizo, nadie sabe bien sus resultados, y yo creo que fue mal hecho, en primer lugar. En segundo lugar, regresando a Oportunidades Prospera, antes el programa le daba un apoyo de beca a los niños, a cada niño de la familia, a cada joven o niño. Hoy se topó a un solo hijo, por lo tanto, la transferencia del programa cayó casi 32% entre la población pobre y eso explica en parte lo que está sucediendo. Déjame preguntarte, porque entiendo que desde el sexenio de Salinas, con Solidaridad, luego Zedillo, en fin, se tenían esos censos de los más pobres de México. O sea, el gobierno de López Obrador ya tenía, digamos, el trabajo hecho de dónde estaban los más pobres de los pobres en México, tanto en la sierra en Oaxaca como en el desierto de Chihuahua, en fin, ya se tenía esa información, ¿no, Gonzalo? Mira, lo que sucede, dos cosas. El mejor padrón que teníamos era el de Prospera. Sí. Ese padrón que venía desde Zedillo, se fue mejorando, se fue actualizando, y era un muy buen padrón que ese programa que te decía que estaba bien focalizado. Sí. Este programa desapareció. Y luego hubo esfuerzos de hacer padrones desde Salinas. La mera verdad, Leo, en todos estos años de ver política social, la tentación era que cada sexenio, cada gobierno nuevo, no hacía caso a los padrones previos y volvía a empezar. Y no fue la excepción en esta ocasión. En esta ocasión dijeron, ¿saben qué? No le creemos porque, ¿quién sabe por qué? Vamos a hacer lo nuestro. Y se hizo el censo de bienestar, que insisto, no ha habido transparencia. Cada vez que se le pide información no la dan, ¿no? Un censo muy mal hecho, y yo creo que eso en parte es el pecado original de lo que estamos viendo ahorita con las transferencias, que a la gente más pobre le llega menos que antes. A ver, una cosa es lo que tú dices de que les está llegando 32% menos a los pobres, pero la pregunta es si esos más pobres son hoy en día más pobres
por esa razón. Mira, yo creo que hay de dos sopas. Sí. En primer lugar, en el caso de la pandemia, a la población en las áreas rurales no le fue tan mal. De hecho, lograron solventar bastante bien la pandemia, en buena parte porque la agricultura le fue muy bien en el 2020. Entonces, a la gente rural, los ingresos normales del trabajo, de las cosechas, les fue bien, ¿no? Y ciertamente a alguna población rural la transferencia le cayó bien. Yo creo que el gran problema, Leo, fue no haber contemplado, también al menos, que la pandemia le pegó mucho más a las zonas urbanas, y es aquí, en las zonas urbanas, donde las transferencias no son buenas o se redujeron, porque a lo mejor el énfasis estuvo en otro lado. Entonces yo creo que no contemplar que la pobreza creció mucho en áreas urbanas sin tener un colchón ahí, me parece que es una de las explicaciones de lo que estamos viendo. Ahora, por contraposición de lo que tú dices, quiere decir que este gobierno, paradójicamente, con sus programas sociales, a quien más ha beneficiado es a las clases medias y altas. Así es, la encuesta de ingresos es lo que te dice, Leo. O sea, otra cifra. Decíamos, al decil más bajo, al decil más pobre de ingresos, la transferencia tuvo una reducción de 32%. El decil más alto, el 10% de ingresos más altos, tuvo un incremento de transferencias gubernamentales de 93%. Es decir, a la población, llámale clase media, clase alta, le fue mejor con transferencias gubernamentales que a la población más pobre de todo el país. Y yo creo que hay que hacer análisis, pero fueron las áreas urbanas las más afectadas por esta falta de atención en las transferencias gubernamentales. ¿Algo más que agregar, Gonzalo? Mira, yo creo que, honestamente, Leo, sería bien importante que los amigos del gobierno tomaran cartas en el asunto en un problema que es real. O sea, no solamente lo digo yo, cualquier analista que ha visto la ENIC saca conclusiones similares. Necesitamos como país, como gobierno, una mejor focalización de las transferencias. Nunca ha sido fácil, Leo, nunca ha sido fácil, pero hoy está peor que nunca. Entonces yo creo que si el lema es primero los pobres, habrá que hacer algo contundente y en la práctica para que eso sí suceda, ¿no? Claro, pues muchas gracias, Gonzalo. Está el artículo de Gonzalo en el periódico Reforma y supongo vamos a estar viendo, de hecho, hoy Gonzalo, el Coneval ya sacó, ¿no?, su reporte sobre la pobreza con base en la ENIC, ¿no? Lo acaban de sacar, un incremento de la pobreza de alrededor de 4 millones, de pobreza extrema aumenta a 2 millones, y cuando uno desglosa, hay cosas interesantísimas y preocupantes. Lo más complicado que yo veo, si tú recuerdas, la pobreza tiene muchas dimensiones. Sí, sí. El acceso a los servicios de salud fue una tragedia, Leo. Al principio, en 2018, había 20 millones de personas carentes de acceso a los servicios de salud. En 2020, esto creció a 35 millones. Es decir, millones. En 2 años, 15 millones más de personas no tuvieron acceso a los servicios de salud. Y eso es una mezcla de la pandemia, pero peor, de haber cambiado un programa como el Seguro Popular a un programa que honestamente nadie sabe cómo funciona, que es el INSABI, y lo cambiamos 15 minutos antes de la pandemia. Y eso se refleja en las cifras. Claro. 15 millones más de personas sin acceso a servicios de salud en 2 años. Pues te agradezco, Gonzalo, y te seguiremos molestando con este tema tan importante. De hecho, yo creo que va a ser nuestro tema de debate la semana que entra, ahora con los datos de la ENIC, del INEGI y del Coneval. Muchas gracias, Gonzalo. Sí. Buenas noches. Saludos, mano. Sí. Gracias a Gonzalo Hernández Licona. Voy a hacer una breve pausa. Va a estar con nosotros Luis Carlos Ugalde para hablar de la destitución del magistrado presidente como presidente del tribunal, José Luis Vargas. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos decir del tribunal? Regresamos en un momento más.